Imagínate comprar una empanada en la esquina y sentir un sabor diferente, no un sabor desagradable, un sabor diferente simplemente. Sentir una textura pastosa. Y años más tarde descubrir que la carne con la que esas empanadas estaban rellenas era carne humana. Ahora nos vamos al estado de Pernambuco, en Brasil. Este estado está ubicado en la región nordeste del país y es bordeado al este por el Océano Atlántico. En Pernambuco existe un trío amoroso, una secta que predicaba la purificación del mundo mediante el asesinato, y un negocio macabro que funcionó durante años. Jorge Beltrão, Isabel Cristina y Bruna Cristina no eran un trío común, eran amantes, socios en el crimen y miembros de una organización que llamaban cartel. Su objetivo, reducir la población mundial matando a 3 mujeres por año. Pero no solo las mataban, las descuartizaban, las cocinaban y vendían su carne en empanadas que ofrecían a los vecinos de Garanhuns, un municipio con una población de 142.000 habitantes. Fueron 3 víctimas confirmadas, 2 jóvenes de 20 y 31 años. Una adolescente de 17 años, cuya hija de 1 año fue criada por sus asesinos. Empanadas rellenas de carne humana, vendidas a quienes quisieran deleitarse y echarle algo al estómago. Además, un libro de memorias, donde Jorge describía sus alucinaciones y el sabor de la carne. Y una justicia que, después de años, condenó al trío a penas que suman más de 200 años de prisión. En este episodio, desenterramos el caso de los caníbales de Garanhuns. Soy José Manuel Arrieta y bienvenidos a Asesinos en Serie. Garanhuns, un municipio en las montañas del agreste pernambucano, a unos 230 kilómetros de Recife, la capital del estado. Es una ciudad de clima fresco, calles tranquilas, casas de fachadas coloridas, un lugar donde la gente se conoce, se saluda, se cuida, o al menos eso creían. En una casa de la calle Emboabas, en el barrio Jardín Petrópolis, vivían 3 personas: Jorge, de 51 años, Isabel Cristina Pires de Silveira, de 54 años, y Bruna Cristina Oliveira da Silva, de 28 años. No eran una familia convencional. Jorge era el líder, el cerebro, el ejecutor. Isabel era su esposa, Bruna era su amante. Los 3 compartían cama, techo y un secreto que estremeció a Brasil. El trío no era solo amoroso, era una secta. Se llamaban a sí mismos cartel. Su objetivo, purificar el mundo mediante el control poblacional. Creían que la humanidad estaba corrompida, que había que reducir el número de personas,
y para lograrlo, diseñaron un plan macabro: matar a 3 mujeres por año. La ingestión de carne humana era parte del ritual. Creían que al consumir los cuerpos de sus víctimas se purificaban, que el canibalismo era un acto sagrado, un medio para alcanzar un estado superior de existencia. Jorge, que sufría de esquizofrenia desde la infancia, escribió un libro desde la prisión, Revelaciones de un esquizofrénico. En él describió sus alucinaciones, su contacto con entidades sobrenaturales y el proceso que seguían para convertir a sus víctimas en carne de empanadas. En 2008, Jessica Camila da Silva Pereira tenía 17 años cuando conoció al trío. Ella era madre soltera, tenía una hija de 1 año, vivía en la calle. Era el perfil perfecto para una secta que buscaba víctimas desechadas por la sociedad. Jorge e Isabel la invitaron a vivir con ellos. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica, un techo, comida, una familia. Jessica, sin dudarlo, aceptó. No sabía que estaba entrando a una trampa. El 26 de mayo de 2008, en la casa del trío en Olinda, en el loteamiento Boa Fe 1, ocurrió el primer asesinato. Jessica fue inmovilizada en el baño. Una puñalada en la yugular. Su sangre fue drenada con la ayuda de un garrote. Luego, su cuerpo fue descuartizado, su piel retirada por partes. Su carne fue fileteada y guardada en la heladera, o nevera como es conocida en algunos países. Al día siguiente, la carne fue asada. La comieron Jorge, Isabel y Bruna. También la comió la hija de Jessica, una bebé de 1 año. Comió la carne de su propia madre. Lo que no fue consumido fue enterrado en el patio trasero, en forma de cruz, según las instrucciones de Jorge. Los restos del esqueleto fueron emparedados en una pared de la casa. Después del crimen, Bruna asumió la identidad de Jessica. Usaba sus documentos. Decía que la niña era su hija. Y nadie, absolutamente nadie, sospechó nada durante 4 años. En 2012, el trío se mudó a Garanhuns. Allí, el plan continuó. La primera en desaparecer fue Giseli Helena da Silva, de 31 años. Era madre de 2 hijos. El 25 de febrero de 2012, Isabel la invitó a su casa. El pretexto fue hablar de la palabra de Dios. Giseli, una mujer religiosa, aceptó de inmediato. En la casa de la calle en Boabas, Bruna la distrajo con conversaciones sobre la Biblia. Jorge se acercó por detrás y le cortó la garganta. La sangre brotó. El cuerpo fue arrastrado al baño. Allí, Jorge y Bruna la descuartizaron. La carne fue almacenada. Lo que no se comieron
fue enterrado en el patio. Menos de un mes después, el 12 de marzo de 2012, Alexandra da Silva Falcao, de 20 años, cayó en la misma trampa. Era madre de 3 hijos. Bruna la llamó con una oferta de trabajo, ser niñera de la hija de Jessica, la niña del trío que presentaba como suya. Alexandra aceptó, entró a la casa y nunca volvió a salir. El mismo método: cuchillo en la garganta, sangre, descuartizamiento, almacenamiento, consumo, entierro. Pero el trío no solo consumía la carne por motivos rituales, también la vendían. La carne humana era utilizada como relleno de empanadas y todo tipo de frituras brasileñas que llevaran carne. Estos productos eran ofrecidos a los vecinos de Garanhuns, que compraban sin saber qué estaban comiendo. Años después, cuando el caso estalló, algunos vecinos declararon a la prensa que recordaban haber comido esas empanadas. Algunos dijeron que el sabor era normal. Otros que notaron un gusto extraño, demasiado salado o pastoso. El trío planeaba una cuarta muerte, que encerraría el ciclo de la secta. La víctima ya estaba elegida. Según Jorge, con esa cuarta muerte se abriría un portal para el acceso al paraíso. Pero nunca llegaron a cometerlo. El error que delató al trío fue la torpeza financiera. Después de matar a Giseli, Jorge e Isabel usaron sus tarjetas de crédito para hacer compras en el comercio local de Garanhuns. La familia de Giseli, al recibir la factura de la tarjeta, notó movimientos extraños y fueron a la policía. El delegado Wesley Fernando comenzó a investigar. Fue a las tiendas, revisó los circuitos de seguridad y allí estaban Jorge, Isabel y Bruna, comprando con las tarjetas de la mujer que acababan de matar. El 9 de abril de 2012 fueron expedidas las órdenes de prisión preventiva. La policía allanó la casa de la calle Emboabas. En el patio encontraron cuerpos enterrados, pero la clave del descubrimiento fue una niña de 5 años, la hija de Jessica, que llevaba 4 años viviendo con el trío. La niña se acercó al delegado, le señaló a Jorge y dijo, con la inocencia de una niña: «Mi papá mató a las 2 mujeres». Después de eso, una de las acusadas confesó, señaló dónde estaban los cuerpos. La policía excavó, encontró los restos de Giseli y Alexandra. El rostro de la primera, irreconocible, había sido desfigurado. La noticia del crimen conmocionó a Garanhuns. Un día después de la excavación, vecinos indignados invadieron la casa de los acusados. La incendiaron. Acabaron destruyendo las pruebas, pero ya era tarde. Los caníbales estaban presos. El primer juicio ocurrió en 2014, por el asesinato de Jessica en 2008. Durante la sesión, Bruna Cristina describió el crimen con una frialdad escalofriante. Ella dijo que la película Juegos Mortales perdía al lado de lo que ellos hicieron. Jorge fue condenado a 21 años y 6 meses de reclusión, más 1 año y 6 meses de detención. Isabel y Bruna recibieron 19 años de reclusión y 1 año de detención cada una. El segundo juicio por las muertes de Giseli y Alexandra ocurrió en diciembre de 2018. Fue un proceso tumultuoso.
Los abogados de defensa intentaron argumentar que los acusados eran inimputables por enfermedad mental. Presentaron laudos psiquiátricos, pero la acusación, liderada por el Ministerio Público de Pernambuco, demostró que los tres estaban en plenas facultades mentales al momento de los crímenes. La defensa de Isabel alegó que ella era manipulada por Jorge. La defensa de Bruna, que Jorge la culpaba injustamente. La defensa de Jorge, que él era un esquizofrénico que no podía responder por sus actos. El jurado no compró ninguna de esas versiones. La sentencia fue contundente. Jorge Beltrão, 71 años de reclusión. Bruna Cristina, 71 años y 10 meses. Isabel Cristina, 68 años. Las penas se sumaron a las de 2014. En total, Jorge acumuló más de 90 años, Bruna e Isabel más de 80. Pero si recordamos el episodio anterior, en Brasil, las penas cumplen apenas 30 años. Después de eso, deben ser liberados inmediatamente porque la ley es la ley. El caso de los caníbales de Garanhuns plantea preguntas sobre la relación entre la enfermedad mental y la violencia extrema. Jorge Beltrão fue diagnosticado con esquizofrenia. En su libro, describe alucinaciones desde la infancia. Una mujer flotante que lo seguía, voces, visiones. Pero la psiquiatría forense brasileña fue clara. A pesar del diagnóstico, Jorge era imputable. Sabía lo que hacía, sabía que no estaba bien hacerlo, y aún así, él lo hizo. El psiquiatra forense Guido Palomba, que analizó el caso, señaló que la esquizofrenia no causa canibalismo, no causa sadismo, no causa la necesidad de matar. Lo que llevó a Jorge a cometer esos crímenes fue su personalidad, su historia, sus decisiones. Isabel y Bruna, según los peritos, no presentaban ningún trastorno mental grave. Eran mujeres comunes, madres, amantes, que un día decidieron que matar, descuartizar y comer personas era una forma válida de purificar el mundo. ¿Qué era exactamente el cartel? Según los informes, era una organización que predicaba la reducción de la población mundial mediante el asesinato. Creían que la humanidad estaba sobrepoblada, que la Tierra no podía sostener a tantas personas. Su solución, matar a 3 mujeres por año. Pero el cartel no era solo Jorge, Isabel y Bruna. Ellos mencionaron otros miembros, otras personas involucradas en la secta. La policía investigó, pero nunca encontró pruebas concluyentes de que existiera una red más amplia. Quedó la duda, ¿eran solo ellos o había más caníbales sueltos en Pernambuco? El propio Jorge escribió en su libro que el consumo de carne humana era un acto de purificación, que al comer sus víctimas absorbía su energía, su fuerza, su alma, que se volvía más poderoso, que se acercaba a Dios. Es la misma lógica que usaron decenas de asesinos en serie antes que él, la misma lógica enferma que justifica lo injustificable. Hoy, Jorge Beltrão cumple su condena en la penitenciaría Barreto Campelo, en la isla de Itamaracá, en el litoral norte de Pernambuco. Isabel y Bruna están presas en la colonia penal femenina de Boique, en el agreste del estado. Las 2 mujeres comparten prisión con cientos de otras detenidas. En 2024, su nombre volvió a la prensa cuando la influencer Deolene Becerra fue enviada a la misma prisión. La prensa recordó el caso, entrevistó a vecinos
reactivó el horror. La casa donde ocurrieron los crímenes, en Garañuns, fue incendiada por los vecinos. Hoy es un terreno vacío, pero la memoria no se incendia. Los vecinos aún recuerdan. Las familias de las víctimas aún esperan. Las víctimas, Jessica, la adolescente de 17 años, que solo quería un techo para su hija. Giseli, la madre de 2 hijos que creyeron en la palabra de Dios. Alexandra, la madre de 3 hijos que aceptó un trabajo para mantener a su familia. 3 mujeres, 3 vidas quitadas, 3 cuerpos que terminaron en el estómago de sus asesinos y empanadas vendidas a vecinos desprevenidos. En medio de todo el horror, hay una historia que rara vez se cuenta, de una resiliencia, de una niña que perdió a su madre antes de aprender a hablar y fue criada por quienes la mataron. Ella llamaba papá a Jorge y mamá a Isabel y Bruna. Hoy la niña es una adulta joven. Lo último que se supo de ella es su lucha en la justicia para quitarse el nombre y los apellidos de quienes le arrebataron su madre. Los caníbales de Garañuns, un triángulo amoroso convertido en secta de la muerte. Un hombre que escribía libros sobre sus alucinaciones mientras descuartizaba cuerpos en el baño. 2 mujeres que criaban a la hija de su víctima como si fuera suya. Un negocio macabro de empanadas de carne humana. Y una justicia que después de años de juicios condenó al trío a penas que suman más de 200 años. Pero esto solo en el papel, porque con 30 años de prisión deben ser liberados. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es la siguiente. ¿Cuántas empanadas se comieron los vecinos de Garañuns sin saberlo? ¿Cuántas personas comieron carne humana sin jamás sospecharlo? La respuesta, probablemente, nunca la sabremos. Soy José Manuel Arrieta y esto es Asesinos en Serie. Síguenos y déjanos una reseña. Gracias por acompañarnos cada semana.